Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Breve historia del surgimiento del capitalismo en El Salvador y del inicio de la lucha revolucionaria. Las masas campesinas no admitían someterse al nuevo régimen capitalista de trabajo asalariado, que no consistía en formas de salario capitalista moderno. Eran formas de pago al trabajo de los campesinos como jornaleros que conservaban mecanismos semifeudales. Los capitalistas terratenientes pagaban en fichas y obligaban a los trabajadores a gastar sus salarios en tiendas agrarias, tiendas de raya, creadas para eso. Para los campesinos e indígenas se trató de un cambio brusco de la situación, de poseer tierra a ser despojados de la misma, de poseer medio de vida a no tenerlo, a quedar solo con la fuerza de trabajo de sus manos. Gran parte de las masas campesinas no aceptaron ese cambio violento. Una vez despojados de la tierra, se fueron a buscarla a las tierras costeras, o a abrir parcelas en las selvas. Esto les impuso grandes sufrimientos, lo que trajo consigo sublevación. Una gran parte de ellos se quedaron como trabajadores semi-obligados del café. El desarrollo de la caficultura le dio un impulso grande al avance del capitalismo. En la última parte del siglo XIX, en la cual se inició y consolidó el proceso cafetalero, empezaron a desarrollarse otra serie de aspectos. El Estado comenzó a consolidarse, se emitieron las nuevas constituciones, que eran muy embrionarias, se organizó el Estado con carácter más orgánico, el ejército comenzó a formarse como tal, apareció el uso de la imprenta como medio masivo de información, se fundó y difundió la universidad. Se inició la construcción del ferrocarril. Justamente para el transporte del café, apareció la construcción de puertos y se inició un proceso sistemático de legislación, se hizo el esfuerzo para la comunicación, la elaboración de los códigos, y otros. Se consolidó la estructura estatal, la jurídica se fue fortaleciendo, en el terreno económico tuvo un gran impulso la producción mercantil. La producción del café ensanchó bastante la naturaleza de la economía antiguamente basada en el añil. Las masas campesinas tenían que defender y demostrar lo que necesitaban. Habían pasado a ser asalariados jornaleros, no tenían medios propios de vida y necesitaban comprar, lo cual ensanchó la producción mercantil en las ciudades. Los pequeños talleres artesanos se convirtieron en grandes talleres. Algo similar a las nacientes manufacturas que surgieron en Europa antes de la primera revolución industrial y del aparecimiento de las máquinas. Es decir, que la formación de grandes talleres artesanales creaba condiciones objetivas para la manufactura con división interna del trabajo. Los señores del café, a finales del siglo, se convirtieron en los amos de la situación económica. Vencieron a los terratenientes que habían hecho una gran resistencia a este cultivo y a la usurpación de tierras para esa actividad, o sea para el inicio del modelo económico capitalista. El café era una bandera de los liberales. Los señores latifundistas más atrasados, con mentalidad feudal, resistían. Al principio, el Estado tuvo que imponérselo por la fuerza. La caficultura impulsó la modernización, separó el Estado de la Iglesia Católica, se estableció el matrimonio y el divorcio civil, la educación laica y otros avances. La separación del Estado y la Iglesia fue un proceso que estalló por 1863, en confrontación entre el general Gerardo Barrios, que era presidente de la República en ese año, y el arzobispo de San Salvador, Tomás Pineda y Saldaña. Gerardo Barrios estableció la decisión de separación diciendo lo siguiente: el Estado no forma parte de la Iglesia, sino que la Iglesia del Estado. Se produjo la separación de Estado e Iglesia, y el arzobispo se autoexilió a Guatemala y desde allí, con respaldo del presidente guatemalteco, Rafael Carrera, sus tropas y armas, invadió con terratenientes salvadoreños, también autoexiliados, al país y en julio de 1863 lograron derrotar a Gerardo Barrios.
Las decisiones resultantes de la separación del Estado y la Iglesia eran bastante avanzadas para esos años del siglo XIX. Teniendo en cuenta que en algunos países de Sudamérica esas mismas medidas aún no eran posibles, como, por ejemplo, la aprobación del divorcio. En El Salvador se fomentó la caficultura con la idea de que se estaba impulsando una línea progresista. Gerardo Barrios estaba muy impresionado con sus viajes a Europa y los cambios que tenían esos países y la introducción al sistema capitalista. Él era un cuadro forjado en la gesta unificadora de Francisco Morazán, era un general de combate, no de escuela, culto en la teoría de los liberales franceses. Y con todo ese bagaje impulsó una línea progresista en el país. Tuvo que imponer las transformaciones agrarias a los terratenientes, despojar a las masas de las tierras y convertirlas en trabajadores asalariados casi feudales. Todo ello históricamente visto como periodo progresivo de avance del capitalismo. Gerardo Barrios fue un caudillo liberal de gran importancia. A finales del siglo XIX ya había una fuerte burguesía cafetalera, consciente de su papel agrario capitalista, se volvió contra los liberales, los derrocó y tomó control del Estado. Así se inauguró una nueva etapa histórica del país, de dictadura de la oligarquía cafetalera. En ese entonces, recién nacida esa dictadura, no existían partidos políticos con relativa independencia de los cafetaleros, con fuerzas sociales distintas que compitieran por la conducción del Estado. El último esfuerzo de los liberales por mantener el control del Estado fue el gobierno de los hermanos Jorge y Antonio Ezeta, presidente y ministro de Defensa respectivamente, 1890 a 1894, cuyo autoritarismo se dirigió en contra de los terratenientes y señores capitalistas cafetaleros. Sin embargo, el despotismo de los Ezeta era en realidad defensivo, tratando de mantener el liberalismo.